Era de noche. El clima estaba frío y la oscuridad lo había envuelto todo. Nubes negras cubrían el cielo, apagando la luz de la luna. Mis amigos y yo habíamos estado planeando durante mucho tiempo hacer un viaje en tren nocturno para visitar un lugar lejano y hermoso. Nunca imaginamos que este viaje se convertiría en la experiencia más aterradora de nuestras vidas. Compramos boletos para un tren antiguo que viajaba de una ciudad a otra. Este tren tenía décadas de uso y estaba desgastado por los años. Sus asientos estaban en mal estado, y las ventanas estaban rotas en varios lugares. Tan pronto como subimos al tren, sentimos una ráfaga de viento frío, casi como si alguien nos susurrara al oído. Lo ignoramos y encontramos nuestros asientos. El tren salió lentamente de la estación. Al principio, todo parecía normal, pero a medida que nos alejábamos de la ciudad, un extraño silencio comenzó a extenderse. Excepto por el sonido del tren, no había ningún otro ruido. El silencio inquietante nos incomodaba. Mientras reíamos y bromeábamos con mis amigos, de repente escuché un grito débil de una mujer. Pregunté a mis amigos al respecto, pero ninguno de ellos había escuchado nada. Todos se rieron y dijeron que probablemente estaba soñoliento. A las 11 de la noche, el tren se detuvo en una estación desierta. Notamos que no había nadie en el andén. No había señales de vida en ninguna parte, y la única fuente de luz era una bombilla tenue que colgaba arriba. Vimos a una mujer vestida de blanco entrando al último vagón del tren. Su rostro era inusualmente sereno, pero lo que nos desconcertó fue que sus pies no tocaban el suelo. Parecía estar flotando. Uno de mis amigos bromeó: «Es un fantasma». Todos rieron, pero un miedo inexplicable comenzó a crecer en mí. Cerca de la medianoche, las luces dentro del tren comenzaron a atenuarse. Desde una esquina del vagón, podíamos escuchar susurros débiles. Al principio, pensamos que podría ser el sonido del viento, pero a medida que los susurros se hicieron más claros, sentimos como si alguien nos estuviera llamando. Uno de mis amigos dijo: «Esto es solo nuestra imaginación. Duerman. Todo estará bien por la mañana». Pero, ¿cómo podíamos dormir? De repente, mi amigo Salem dijo: «¿Lo viste? Ella ha vuelto». Todos corrimos hacia la ventana y vimos a la misma mujer vestida de blanco de pie cerca del andén. El tren estaba en movimiento, pero ella permanecía allí, mirándonos con una sonrisa. Su risa resonó dentro de nuestro vagón. De repente, la velocidad del tren aumentó dramáticamente, como si el conductor hubiera perdido el control. Fuimos lanzados de un lado a otro dentro del vagón. Cuando el tren finalmente disminuyó la velocidad, notamos que solo los 5 estábamos en el vagón. Todos los demás pasajeros habían desaparecido. ¿Cómo era esto posible? El miedo estaba grabado en los rostros de todos, pero ninguno de nosotros tenía una respuesta. Entonces, las luces de nuestro vagón se apagaron por completo. En la oscuridad absoluta, pudimos sentir que alguien estaba entre nosotros. Podíamos escuchar el sonido de una respiración pesada, tan cerca que ninguno de nosotros se atrevió a moverse. De repente, mi amigo Amir gritó: «Ella está aquí», y se desmayó. Intentamos despertarlo, pero permaneció inmóvil. El tren se detuvo nuevamente, esta vez en un área remota sin señales de vida. Miramos hacia afuera y vimos una figura sombría cerca de la puerta de nuestro vagón, tratando de abrirla. Todos nos acurrucamos juntos, temblando de miedo. Cuando el tren comenzó a moverse nuevamente, la atmósfera dentro del vagón había cambiado por completo. El frío había intensificado, y se sentía como si estuviéramos atrapados en una prisión. Finalmente, al amanecer, el tren se detuvo en una gran estación. Nos apresuramos a bajar del tren. Al pisar el andén, un anciano se nos acercó y nos preguntó: ¿Están todos bien? Este es el vagón en el que, hace 10 años,
ocurrió un accidente que mató a todos sus pasajeros. Desde entonces, este vagón fue abandonado y solo recientemente fue reparado para su uso. Al escuchar esto, sentimos que el suelo se deslizaba bajo nuestros pies. Recordamos que habíamos tomado este vagón en el último momento porque no había espacio en el que originalmente habíamos reservado. Este viaje no solo fue aterrador, sino un momento inolvidable de nuestras vidas. Nos quedamos en el andén, temblando, incapaces de procesar lo que había sucedido. Nuestro amigo Amir seguía inconsciente, su rostro pálido como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Inmediatamente buscamos ayuda de un empleado del ferrocarril. El empleado nos miró con asombro y preguntó, ¿de qué vagón vinieron? Vacilando, respondimos, del vagón número 13. Estaba atónito y dijo, ese vagón ha estado fuera de servicio durante años. Fue clausurado después del accidente. Esta revelación empeoró nuestra condición. Saleem, con manos temblorosas, apoyó a Amir y dijo, necesitamos salir de aquí de inmediato. Este lugar no se siente seguro. Pero el problema era que no teníamos vehículo ni un lugar donde quedarnos. Decidimos pasar la noche en una esquina del andén. Encontramos una habitación vieja y abandonada detrás de la estación. Las paredes estaban derrumbadas y un extraño olor llenaba el aire. A medida que pasaba la noche, comenzamos a escuchar susurros provenientes de todas direcciones. A veces parecía que alguien estaba golpeando la puerta, y otras veces que alguien caminaba afuera de la ventana. Saleem trató de tranquilizarnos, diciendo que todo estaba en nuestra mente. Pero entonces, la misma mujer vestida de blanco apareció en la puerta de la habitación. Su rostro era borroso, pero sus ojos ardían como brasas encendidas. Todos retrocedimos con miedo. El frío dentro de la habitación se intensificó, como si el tiempo se hubiera congelado. Ella habló con una voz escalofriante y resonante. Este es mi lugar. Interrumpieron mi descanso al venir aquí. Ahora, todos pagarán el precio. Antes de que pudiéramos responder, las luces de la habitación se apagaron. En la oscuridad, sentimos manos invisibles tocándonos, frías e implacables. La respiración pesada nos rodeaba. A Amir, que había estado inconsciente, de repente se despertó y comenzó a recitar versos del Corán en voz alta. Mientras recitaba Ayatul Kursi, la presencia sombría pareció retroceder. Esa fue nuestra oportunidad. Salimos corriendo de la habitación y nos dirigimos al andén. El primer tren de la mañana había llegado, y rápidamente subimos a él. Sin embargo, el miedo seguía apoderándose de nuestros corazones. Cuando el tren comenzó a moverse, miramos hacia atrás y vimos a la mujer vestida de blanco de pie en el andén, con sus ojos ardientes mirándonos y una siniestra sonrisa en su rostro. Al llegar a nuestro destino, contamos a la gente sobre nuestra terrible experiencia, pero nadie nos creyó. Los empleados del ferrocarril insistieron en que el vagón número 13 no estaba adjunto a ningún tren esa noche, y la estación que describimos había estado cerrada durante años. Hasta el día de hoy, no sabemos quién era esa mujer o por qué nos sucedió todo esto. Pero después de esa noche, ninguno de nosotros se atrevió a viajar de noche otra vez. Mi amigo Amir todavía se despierta gritando en medio de la noche. En sus sueños, dice, está regresando, nunca nos dejará ir. Este sigue siendo el capítulo más misterioso y aterrador de mi vida, uno que nunca olvidaré.